Bienvenidos a este lugar en el nombre del Señor. A todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, saludos para ustedes. Vamos a leerlo. Yo leo el 26 y todos leemos el 27. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Tenga la bondad en sentarse. Quisiera aprovechar, hermanos, para agradecer sus oraciones a favor mío y también de mi familia, y a favor de todos los hermanos que hacen parte de la Junta Nacional. En esta semana estuvimos en dos giras, una por el interior del país, y el fin de semana estuvimos en el Darién. Amén. Y mientras la hermana Juana oraba por los inmigrantes, en ese momento yo pensaba lo mismo, estaba pensando, porque cuando uno va es testigo, hermanos, porque nosotros estuvimos en un río cerca donde ellos bajan y los vimos con niños en sus brazos, cansados, pies hinchados, algunos hasta sin camisa, y bueno, estemos orando por ellos para que el Señor les ayude. Son momentos difíciles, pero tenemos a un Dios que es bueno, maravilloso. Amén. Bueno, los hermanos que estaban cantando, hermano Josué, creo que era la voz líder esta noche, ¿cierto? Ahí el coro que cantamos que dice: Dios no rechaza oración. Y eso no es verdad lo que cantamos, porque el Señor sí rechaza oración. Amén. La Biblia muestra y dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y allá estaba el publicano lo que estaba pidiendo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, hermano Josué. Cantamos a veces y nos emocionamos, pero sí hay que mirar, porque igual Dios sí rechaza oración. Amén. Acuérdese que Él busca un corazón que contrito y humillado, el cual no despreciarías tú, oh Dios. Amén. No se le hago la corrección personal porque Él lo hizo público, lo cantó, entonces toca aclararle a todos. Esa es la razón por la cual le estoy diciendo a todos. Bueno, hermanos, vamos en esta noche a hablar un poco acerca de la segunda venida de Jesús. Es importante que podamos mirar algunos, no pretendo alcanzar todo, sino más bien darles algunos puntos principales, porque en esta segunda venida, ya en las enseñanzas anteriores hablamos, y cuando se habla de la segunda venida se habla más que todo de un proceso. Esa segunda venida inicia con el rapto de la iglesia, que ya se efectuó, ¿cierto? También abarca la parte cuando comienza acá la gran tribulación, y también hace referencia cuando Él viene ya con su iglesia. Amén. Cuando Él viene con su iglesia, y además hace referencia a todos estos acontecimientos. Una vez un pastor o unos creyentes le preguntaron a unos hermanos del diáconos o del consistorio, le preguntaban algunos temas sobre esto, y él, la pregunta que les hizo a ellos, o le respondió con una pregunta: ¿usted eso lo necesita para la salvación? Y dice el hermano: no, hermano. Bueno, entonces procure saber más de lo que usted necesita para la salvación, porque hay temas que uno entra a veces por los diferentes conceptos o teorías, entra a especular, y uno no puede entrar a especular, sino más bien procurar mostrar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Procurar lo que dice la palabra del Señor, y en lo que podamos
se profundiza en lo que no se sigue preguntando. Y los mismos apóstoles dijeron, hay cosas que son difíciles de entender y algunas de comprender. El texto que leímos habla de ese tema, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, ¿dónde? En la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 10 y 11, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, el verso 10 y 11 dice la palabra del Señor. Leamos del verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, ¿qué pasó? Fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué más? Y se manifiesta el hombre de pecado. Es decir, que esto que estamos hablando es de la tribulación, ¿cierto? La gran tribulación. Y se manifieste porque todo esto, como aprendimos el sábado, esto se va a levantar ahí. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces dése cuenta que hay algo, hermanos, que ha de manifestarse, y es ¿quién? El hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ese opone a todo lo que se llama Dios. Amén. Todas estas escrituras y muchas otras más, la hermana leían algunas de ellas, están apuntando ¿a qué? A la venida de ¿quién? Del Señor Jesús. Amén, hermanos. Ustedes mirando un poco, Él tendrá un lugar donde llegar, y según eso se dice que es en el monte de los olivos. Amén. Quisiera hacer un poco una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la venida, porque a veces son dos cosas que se confunden. La venida del Señor por la iglesia, su llegada será ¿hasta dónde? Hasta las nubes. Cuando el Señor venga, dice que por su iglesia, arrebatar su iglesia, llegará ¿hasta dónde? Hasta las nubes. De allí llamará a su pueblo, es decir, a su iglesia, y ella será levantada y se encontrará ¿con quién? Con Él. ¿A dónde? En el aire. En el aire. Amén.
Acuérdese que aquí en esta hay unos acontecimientos, y es que ya hubo la resurrección, las primicias que fue Cristo. Luego entonces, cuando Él venga por su iglesia en las nubes, ¿quiénes serán? Dice, y los muertos ¿en quién? En Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos ¿con quién? Con el Señor. ¿Hacia dónde? Nos encontraremos en el aire y nos iremos con el Señor. El mundo entero, como escuchamos en la enseñanza, no se dará cuenta de esta venida. Solo sabrán que una cantidad de gente se desapareció y no saben qué se hicieron. Entonces habrá tal vez el comentario: ¿dónde estarán? La familia preguntando, y no sabrán qué se hicieron. Es posible que se darán cuenta la familia de los hermanos o aquellos que fueron bautizados y se apartaron, se alejaron y se acordarán: este fue el Señor que vino y se llevó a su pueblo. Leamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 el verso 17. Hablando ese texto un poco ahorita de lo que leímos. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Entonces estamos hablando ¿de quién? Del arrebatamiento de la iglesia, juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor para siempre. Entonces, este acontecimiento será inminente. Esto se va a dar. Amén, hermanos. Esto se va a dar. Tito capítulo 2, el verso 13. Estoy hablando un poco para poder enlazar la enseñanza y para que ustedes puedan comprender. Tito capítulo 2, el verso 13. A ver, niño, jovencito. Tito 2:13 dice, ¿qué dice el texto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y ¿qué más? Y Salvador Jesucristo. Esto se refiere ¿al qué? Al arrebatamiento de la iglesia. Es una esperanza que nosotros tenemos, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué más? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, ahí leíamos también, y se está refiriendo a este mismo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron con Él. Sigamos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Siguiente, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos de darnos ánimo, debemos de alentarnos, hermanos queridos. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
Siguiente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Usted mira que cuando el Señor Jesús resucitó, ¿cómo era Él? Tenía un cuerpo ¿qué? Glorificado. Acuérdense que cuando ellos estaban, Él se traspasó las paredes y dijo: paz a vosotros. Ellos pensaron que era un fantasma. No, no soy un fantasma, yo mismo soy. Entonces, cuando se habla del levantamiento de la iglesia, es porque el Señor Jesús viene por ella. Amén, hermano. De inmediato se introduce a la fase, acuérdese del paréntesis que había. Cuando Él se lleva a su iglesia, ese paréntesis se cierra. Entonces comienza la última ¿qué? La última semana que hace falta en el libro de Daniel. Es decir, comienza el ciclo ¿de dónde? De la gran tribulación. Eso ya se vio el día sábado, si no estoy mal. Después de la gran tribulación termina su periodo. Ya ustedes miraron lo que pasó el domingo en la mañana, en la primera dominical, que se habló, hermano Javier, el título, por favor. El tribunal de Cristo. Y en la segunda se habló de las bodas del Cordero. ¿Eso será dónde? En el cielo. Y aquí en la tierra, ¿qué está pasando? La gran tribulación. Luego, cuando pase ese tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra y que allá se haya celebrado las bodas del Cordero, ¿cierto? Y haya pasado el tribunal ¿de quién? De Cristo. Acuérdense que ese tribunal es para entregar premios. Hermano lo explicaba, ¿cierto? Las coronas. Es decir, que las coronas estarán llenas ¿de qué? De almas que usted se haya ganado, de buenas obras, etcétera, etcétera. Eso lo explicaron el domingo. Entonces hay que procurar que nuestra corona no esté sola, no esté vacía, sin ninguna perlita. Porque habrán algunos que se ganarán la salvación, como dice uno, hermanos, raspando la espalda sobre el alambre. Pero qué bueno que nos esforcemos y podamos cada día, hermanos, ser mejores en el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. La Biblia muestra en Judas capítulo 14 o Judas verso 14. Judas verso 14. Ya cuando termine la gran tribulación y termine los eventos en el cielo, entonces vendrá el Señor. ¿Con quién vendrá el Señor? Con su iglesia. Entonces cuando Él viene con su iglesia, ahí es donde comienza la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Judas 14 dice: de estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, ¿qué decía? He aquí vino el Señor, ¿con quién? Con sus santas decenas ¿de qué? De millares, de millares. ¿Y quiénes vienen con Él? Hermanos, su iglesia. ¿Quiénes vienen con Él? Todo ese ejército celestial. Qué bueno es saber que su iglesia vendrá. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga gloria a Dios. Vendrá, aleluya, con sus santas decenas ¿de quién? De millares. No se olvide que la salvación para los gentiles llegó ¿hasta dónde? Hasta el tiempo ¿de quién? De la gracia. El tiempo de la gracia. Una de las declaraciones del apóstol San Pablo a los tesalonicenses es que el recogimiento de la iglesia trae consolaciones. Lo que leímos en el verso 18 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Por tanto, alentaos ¿quiénes? Los unos a otros con estas palabras. Entonces, el levantamiento de la iglesia es un escape para que la iglesia no pase la gran tribulación. Eso lo ha explicado el pastor Leonardo Tenorio. La iglesia no pasará la gran tribulación. Hay teorías y hablan de ello,
Pero hermano, créame, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Isaías 20, 26, o Isaías 26, 20, por favor. Algunas pistas que tenemos sobre ellos. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra ¿dónde? En tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete en un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más ya sus muertos. Es decir, que la iglesia no pasará porque el Señor la cuida, el Señor la guarda, mientras Él hace y castiga. Amén, hermanos. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Ese levantamiento será un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, 51 dice: he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero no todos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, el día y la hora nadie lo sabe. Cuando el Señor venga por su iglesia, nadie lo sabe. Entonces el levantamiento de la iglesia, escuche bien, cuando el Señor levante a la iglesia, la creación quedará estable. ¿A qué me refiero? A que todas las cosas seguirán. Amén. Cuando Él se lleve a su iglesia, comenzará la gran tribulación, 7 años, 3 años y medio de ¿qué? De paz, y 3 años y medio de... Es decir, que la naturaleza conservará. ¿Por qué se lo digo? Porque más adelantico vamos a ver algo cuando Él venga en la segunda venida. Entonces no habrá cambios de ninguno en la naturaleza. Por el recogimiento involucra solo a los salvos desde el día de Pentecostés para acá. Es decir, los que somos de Jesucristo hasta la culminación del tiempo de la gracia. La iglesia entonces es necesario que se vaya muy pronto para que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, sea manifestado en la tierra. Entonces, la iglesia en la actualidad está deteniéndolo. Amén, hermano. Él quiere, pero la iglesia lo detiene, lo detiene. ¿Por qué lo detiene? Porque la iglesia es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y Dios está ¿dónde? Dios está dentro de su iglesia. Amén, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 7. Dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué lo detiene? La iglesia. ¿Por qué la iglesia? Hay algunas razones, rápidamente se las voy a mencionar. Porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Es la que ilumina y la que preserva este mundo. Segundo, la iglesia es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es la morada de Dios. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde está Él? En la iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso es que usted a veces trata de esconderse, pero no se da cuenta que dentro de usted es que Él está morando. Tercero, la iglesia está rodeada ¿de qué? De promesas. Y cuarto, la iglesia invoca el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Ella reprende, ella adora a Dios. Entonces estas acciones se convierten en armas poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza en contra del enemigo. Cada vez que usted canta, cada vez que usted ora, las tinieblas retroceden, no permitan que lleguen. Eso es lo que dice 2 de Corintios 10, el verso 4. 2 de Corintios 10, 4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Es decir, que lo que tenemos es poderoso. Por eso Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es
Y ese poder viene de una raíz griega que es dunamis, significa dinamita. Cuando la iglesia salga de la tierra quedará insípida, en tinieblas sin Dios. Esto será un caos terrible durante 7 años, es decir, hasta que se cumpla la última semana que habló el profeta Daniel. Entonces la iglesia en la tierra en la actualidad ora, reprende, adora, bautiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y cada una de estas acciones son armas poderosísimas para la destrucción del enemigo. Entonces, hablando de la segunda venida de Cristo, tiene muchas evidencias que son palpables. Una de ellas es que todo ojo le verá. Amén, hermano. Y acuérdese que en la primera solamente, ¿qué pasó? ¿Cierto? Se desaparecieron. Se encontraron con él, ¿dónde? En las nubes, la iglesia. Pero ahora todo ojo le verá. Amén, hermanos. Segundo, está presidida de señales. En el Evangelio de Mateo se encuentran, hablando aquí, 2 señales sobresalientes antes de su regreso, las cuales son equívocas, que rodean el círculo de la venida del Señor. Miremos en Mateo capítulo 24, la hermana Juana leía ahí el verso 32 en adelante. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama están tiernas, ¿cierto? Y brotan las hojas. Sabéis que el verano ¿está qué, hermanos? Está cerca. Siguiente versículo, está cerca. 34, así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Amén. Verso siguiente: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así en aquellos días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Es decir, cuando la gente, hermanos, usted mira en este tiempo cómo estamos presididos de circunstancias duras. La Biblia lo compara como en los días de Noé. En Zacarías capítulo 14, el verso 3 al 5. Zacarías capítulo 14, verso 3 al 5. La Biblia dice: después saldrá Jehová, ¿y qué dice? Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué más? Y se afirmará sus pies en aquel día, ¿sobre qué monte? Sobre el monte ¿de dónde? De los Olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos, ¿qué pasa? Se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y uniréis el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová Dios, y con él todos los santos. No se olvide entonces, hermanos, que él llegará. Él será visible. Ese tiempo entonces será un tiempo en que traerá, hermanos, también lo que dice Ezequiel 20:35, hablando un poco, y dice: yo os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros. ¿Cómo lo hará? Cara a cara. Amén, hermanos. Digamos gloria al Señor. Entonces, yo les dije que cuando Él se lleve a su iglesia, no producirá efectos, ¿dónde? En la naturaleza. Y aquí, hermanos, cuando Él venga en la segunda venida, producirán cambios. Amén. Y Zacarías dice que Él afirmará los pies. ¿Sobre qué? Sobre el monte de los Olivos. Es decir, hermanos,
que las islas cambiarán ¿de qué? Cambiarán de lugar. Apocalipsis 6:14, la Biblia muestra: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, ¿qué dice? Se removió ¿de dónde? De su lugar. Es decir, que cuando sus pies pisen, ¿qué pasará? Habrán, aleluya, la tierra se partirá, la tierra se abrirá. Digamos gloria al Señor. Apocalipsis 16:20 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 16:20. Y toda isla, ¿qué pasó? Huyó. ¿Y qué más? Y los montes no fueron hallados. Huyeron, hermanos. Cuando Jesús entonces ponga nuevamente sus pies en los montes de los olivos, sucederán varios eventos. Ahí entonces habrá resurrección, hermanos. Comenzará entonces el proceso ese. Y no se olvide de que habrá una guerra, y es la guerra de Armagedón. Amén, hermanos. Es la pelea contra el anticristo y contra todas las naciones. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El diablo también será encarcelado por ¿cuántos años? Por 1000 años. Y entonces se dará la apertura ¿de quién? Del milenio. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel capítulo 20, el verso 33. Es un acontecimiento que va a involucrar a todos los hombres. Ezequiel 20, 33 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre ¿quién? Sobre vosotros. Siguiente. Y os sacaré entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estéis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Aleluya. Esa venida será al final de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de estos debe ser desatado un poco de tiempo. Entonces se cuenta de cuando termine ya ese periodo, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia, será la batalla de Armagedón. Es Dios con quién, con el diablo y con todos los gobernantes, los ejércitos del mundo. Y se dará más adelantico, vamos a mirar en un valle que se llama Meguido. Eso tiene unos antecedentes también con el pueblo de Israel. Pero tenemos al vencedor, aleluya. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Miremos entonces, hermanos, que tanto el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son eventos similares, pero que son eventos separados. Ambos son eventos del fin. Sin embargo, es de crucial importancia mirar que sí hay diferencias. Resumiendo un poco, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. La segunda venida del Señor es el regreso de Cristo a la tierra para terminar la tribulación. ¿Y para qué? Para vencer al anticristo. ¿Y a quién más? Y a su malvado imperio mundial. Ese será el objetivo de la segunda venida del Señor. Por ejemplo, hablando un poco
El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor, haciendo un resumen, en el arrebatamiento, en la venida será invisible, ¿cierto? Invisible de Cristo. En la segunda venida será visible. Amén. En el arrebatamiento Cristo viene ¿por quién? Por su iglesia. En la segunda venida, ¿qué pasa? Cristo viene con su iglesia. En el arrebatamiento Cristo viene a recoger a sus santos. En la segunda venida Cristo viene a reinar ¿con quién? Con sus santos. En el arrebatamiento Cristo recibirá a su iglesia en las nubes. En la segunda venida Cristo pondrá sus pies ¿dónde? En el monte de los olivos. En el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. La segunda venida sucederá al final de la gran tribulación. El arrebatamiento, hermanos, aleluya, no se sabe el momento en que va a ser, pero la segunda venida tiene señales precursoras. Está rodeada de datos como tiempos, días y también se llama semanas. Yo creo entonces que es tiempo de estar prevenidos, es tiempo de estar advertidos. Digamos gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Ya en la gran tribulación aprendimos que aún ya para el tiempo de nosotros, la iglesia del Señor, el tiempo de la gracia, ya termina cuando el Señor se lleve a su iglesia. Y yo creo que ahí estudiamos que en la gran tribulación algunos se ganarán la salvación con sus vidas, pero no se refiere a la iglesia, sino ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ya eso se vio en la gran tribulación. Miremos un poquito la batalla de Armagedón. Me interesa algunos datos de acá. La palabra Armagedón viene de una palabra hebrea y es Armagedoni, que significa monte Megido, y se ha convertido en sinónimo de la futura batalla en la cual Dios intervendrá y destruirá a los ejércitos del anticristo. Eso lo muestra en Apocalipsis 16:16, por favor. 16:16. Apocalipsis 16:16. Dice la palabra del Señor: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Capítulo 20, el verso 1 al 3 de Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí nos hace falta de hablar un poco sobre el milenio, que en su momento podremos hablar. Entonces esta batalla, habrá una multitud de personas involucradas en la batalla de Armagedón, mientras todas las naciones se reúnen para luchar ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Se dice que la ubicación exacta del valle de Armagedón es incierta, porque no hay una montaña llamada Megido. Sin embargo, puede que Ar también significa colina, y la localización más probable son las colinas que rodean el valle Megido, a unos 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Más de 200 batallas se han librado en esa región. El valle de Megido y la cercana llanura de Jezreel será el punto central para la batalla de Armagedón, la cual se propagará todo lo largo de Israel hasta la ciudad edomita de Bosra. Eso está en Isaías 63:1. Y el valle de Armagedón fue famoso por grandes victorias en la historia de Israel. Una de ellas fue la victoria de Barat. ¿Sobre quiénes? Sobre los cananeos. Miremos en Jueces capítulo 4, el verso 15. Es decir, que allá hay
unos antecedentes. Jueces capítulo 4, el verso 15, y Jehová quebrantó ¿a quién? A Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de ¿qué? De espada delante de Barak. Y Sisara descendió de carro y ¿qué pasó? Y huyó a pie. Segundo, la victoria de Gedeón sobre los madianitas. En Jueces capítulo 7 hace referencia a ello. Armagedón también fue el lugar de dos grandes tragedias. Una de ellas fue la muerte de Saúl y sus hijos. Primera de Samuel 3:18. Y la muerte de Josías. Segunda de Reyes capítulo 23, el verso 29 al 30. Entonces, debido a esta historia, el valle de Armagedón se convirtió en un símbolo del conflicto final entre Dios y la fuerza del mal. La palabra Armagedón solo se menciona en Apocalipsis 16:16. Y ya ese versículo lo hemos leído. Y el anticristo y sus seguidores serán derrocados y vencidos. Armagedón se ha convertido en el término general y se refiere al fin del mundo. Entonces, hermanos, ese será un lugar donde Dios va a establecer y demostrar que Él es el que tiene todavía el control de todas las cosas. De la gran tribulación serán 7 años que habrá, la iglesia será llevada y entonces este mundo quedará sin la sal y sin la luz. Y la gente hará, hermanos, pero mientras eso ya usted sabe lo que está pasando en el cielo. Pero cuando venga entonces la segunda venida, el Señor viene con su iglesia y mire todo lo que va a acontecer. ¿Qué demuestra esto, hermano? Que debemos de procurar, hermanos, ser arrebatados el día que el Señor venga por su iglesia. Digamos gloria a Dios, démosle ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Debemos de cobrar ánimo. Hermanos, debemos de esforzarnos en el nombre del Señor. Debemos de seguir adelante en el nombre del Señor. Vienen momentos difíciles y a veces pareciera que en estos tiempos la iglesia se quedara un poco quieta, pero no es hora de estar quietos. Es hora de estar en acción. Es hora de estar como los atalayas. Es hora de estar apercibido. Es hora de velar, hermano. No es hora de dormir. Es hora de velar. Es hora de luchar por nuestra familia. Es hora de seguir hablando del Señor. Es hora de seguir comunicando este mensaje en el nombre del Señor, porque queremos que muchas almas también puedan ser salvas en el nombre del Señor Jesucristo. Todavía tenemos tiempo. Todavía hay oportunidad. Todavía, hermanos, podemos seguir luchando por ello. Si alguno está desanimado, si alguno se ha alejado, es hora de volver. Es hora de calentarse. Es hora de meterse en la presencia de Dios. Es hora de traer la vasija, hermano, y llenarla de aceite. No es hora de dormir. No es hora de estar desapercibido. No es hora de estar indiferente. No es hora de estar desanimado, porque estos tiempos se caracterizan porque vendrá mucho tal vez desánimo, porque el diablo no le interesa que te salve, pero hay poder en el nombre del Señor. Todavía está la sal de la tierra y está la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Yo creo que es hora de despertar. No es hora de dormir. Máxime cuando usted y yo sabemos, porque usted y yo lo sabemos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo quiero invitarlos a que estén en pie, por favor. Yo no sé si alguno quiere que oremos por usted. Usted puede quedarse si quiere.